Meses, bienvenido nuevamente al podcast. Muchas Quisiéramos gracias. esta vez comentar tu experiencia en el proceso de implementación que has tenido de un RP, ¿no? Implementar un RP Ujú, es un verdadero reto, no es ujú, algo sencillo, ¿no? Estamos hablando de integrar muchas operaciones de tu empresa e incluso operaciones que forman parte de tu core business, ¿no? Que es gestionar tus procesos de mantenimiento, ya nos contarás un poco más a detalle, de instalaciones, ¿no? ujú. El core de tu empresa. Además del back office y los temas administrativos. Ujú. Entonces, cuéntanos, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo lo has sentido primero, sí, a grandes rasgos? Bueno, yo creo que un proceso de implantación de un ERP yo lo veo como algo, nunca termina. O sea, es una cosa, sí que es cierto que al principio, ¿no? Se centraliza mucho el trabajo que hay que hacer, los módulos que hay que implementar, todo lo que conlleva la implantación de un ERP. Al principio está muy concentrado, hay que hacer muchas cosas, pero cuando ya lo tienes todo, cuando ya crees que lo tienes todo ya puesto, siempre hay algún detalle, alguna cosa, entonces siempre nunca dejas de implantar cosas. Eh, Aunque implantes el 99% del RP, pues no sé, depende también de la empresa y de la complejidad del proyecto, pues lo implantes en un mes, en 6 meses, en un año, en fin, depende de los casos. eh, Siempre queda algo por hacer, algo que te piden los usuarios que trabajan en la empresa, siempre hay algo que tienes que hacer, ¿no? Sobre todo si tienes cierta complejidad, entre comillas, de los procesos productivos o de gestión comercial, de gestión contable diarias, ¿no? Entonces, nunca se acaba, es un proceso siempre en continuo movimiento y en continua evolución. Pero sí que tengo una especie de mental, ¿no? De esquema en la cabeza, que sí que te puedo, vamos, estoy gustoso de contártelo, de cómo yo he planteado en mi empresa, o mis empresas, la implantación en este caso de Odoo, desde el principio. Yo puedo empezar desde donde tú me digas, desde el origen de los tiempos, ¿no? Como decía Ya. Google en el borrado del historial, ¿no? Hace unas versiones, hasta la fecha de hoy, ¿no? Sí, 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 vamos, Todo, vamos. Me gustaría saber desde el origen de los tiempos. Ahora, uh -huh, algo que mencionas es muy uh -huh, importante. Hay tanto por hacer al momento de abordar una implementación, ¿no? Sobre todo al uh ser -huh, tan integral, ¿no? Al querer incorporar tantos procesos uh -huh, y nunca se acaba, es cierto, sobre todo cuando tienes esa flexibilidad en el software de que te va a permitir añadir mejoras y añadir, ¿no? Porque si no, al final hay software que te dicen, bueno, eso es lo que hay y ya no, lo que sí, tienes es eso, ¿no? Pero, pero si tienes un software abierto, digamos, que te permite personalizar, añadir cosas, entonces con mayor razón, uh ¿no? -huh, Tanto porque sí, hay cosas que no se contemplaron al inicio, o la misma operación a veces cambió, o dado que ahora estamos usando un nuevo software, vemos que si le incorporamos más cosas puede estar mejor todavía. O sea, siempre hay uh -huh, algo que uno quiere mejorar, pero por eso, y seguro ahí nos contarás, es crítico al inicio identificar a qué se le da prioridad y por dónde uno va a empezar, ¿no? Porque si no, sí, si uno quiere y empezar a usarlo también, creo, lo más temprano que se pueda, porque si uno uh -huh. espera ese 100% de perfección, al Nunca final llegas, nunca va a llegar, ¿no? Exactamente. no. Como el que se quiere comprar el portátil, el último portátil, o Claro. la última televisión. Nunca te vas a comprar lo último. Siempre dices, bueno, ya tengo este modelo que quiero, pero es que acabo de leer en un blog o en un vídeo en YouTube que va a salir el siguiente modelo, nunca llegarías. A ver, el tener un software abierto es súper ventajoso, pero cuando unes el software abierto con alguien que tiene mente inquieta y quiere evolucionar y quiere optimizar y es muy perfeccionista, ¿no? Yo me considero así, eh, son ventajas, pero hay un inconveniente, que te tienes que poner límites.
sobre todo al principio. O sea, porque yo lo que sé, ahora si quieres empezamos, te explico un poquito ordenadamente los pasos que he seguido, ¿no?, para la implantación, pero al principio de todo, cuando el que lo tiene que implantar empieza a ser consciente de la capacidad, del nivel de detalle, de la capacidad del software en cuanto a dónde puede llegar, ¿no? A qué nivel de detalle puede llegar y puede reflejar en un programa informático todo aquello que sucede en la empresa, que al final un ERP tiende, o pienso yo, que debe de tender a hacer eso, ¿no? Todo lo que sucede en la empresa, poderlo registrar de alguna manera. Es cuando ya el implantador es consciente de eso, es tan la cantidad de información que le llega a la cabeza de cosas que va viendo en su empresa, que conoce y que va viendo diariamente, que tiene que parar y decir, bueno, no, o sea, no puedo abarcarlo todo de golpe, ¿no? Tiene que parar y ordenar, y entonces priorizar, porque si no se vuelve loco. Una persona que sea, pues, que le dé un poco igual, pues se limita a lo básico y ya está. Pero alguien que quiera hacerlo bien y que el software le permita llegar a todo lo que puede abarcar, o prácticamente todo lo que puede abarcar la gestión de su empresa, se tiene que poner límites. Es el único inconveniente. Todo lo demás son ventajas. Para mí. Aunque más que inconveniente, bueno, es parte hay que ponerse límites, como dices. Y tiene que ver, muy cierto, el perfil, ¿no? Entonces, hay un perfil particular que en tu caso, por ejemplo, tú lo describes como alguien inquieto, pero es como alguien que un interés en la mejora continua, digamos, que es lo que tiene. Pero no todos tienen ese mismo perfil, también hay que tener en cuenta, ¿no? A veces, y eso te puede seguramente haber pasado con algunos de tus empleados, tal vez el proceso de implementación. Hay empleados que llegan a cualquier trabajo, y no solo en implementar un ERP, sino hacer cualquier tipo de trabajo, y basta que estén 1 o 2 horas ahí haciendo y ya está su mente trabajando. Uy, pero ¿por qué esto se hace así? El otro, primero averiguando, intentando entender, y una vez que entienden, ya, pero esto, ¿por qué no se hace así? Que uno ahorra tiempo y entonces quiere ya mejorar. Entonces, hay perfiles que ven de esa manera, digamos, el mundo, siempre buscando oportunidades de mejora y queriendo aplicarlo. Algunos, como yo, cuya motivación a veces es trabajar menos, ¿no? Un poco, no sé si decirlo, vagos, flojos, ¿no? Cuando yo veo que hay algo que requiere mucho de mi tiempo y que no siento que aporte valor, yo me estreso. Entonces, quiero... ¿Cómo puedo estar dedicando tanto tiempo a esto? Si esto se puede hacer así. Entonces, cuando uno siente que no aporta, que lo que hace no aporta, ya quiere ver cómo lo mejora, cómo lo optimiza, lo automatiza, qué sé. Entonces, tiene que ver con el perfil. Y en tu proceso de implementación, ese perfil que tú tienes de buscar la mejora continua, ¿lo tienes también en tus colaboradores? ¿Es importante tenerlo o no es necesario tenerlo en el proceso de implementación? Basta con que lo tenga el líder y no es necesario que lo tengan los empleados. ¿Cómo lo has visto? A ver, no es imprescindible que lo tengan otros, pero sí que es, bueno, sí que ayuda mucho que alguien tenga, si no cierto nivel de... o si no esa capacidad, ¿no?, que pueda tener el líder, entre comillas, ¿no?, lo del líder, para hacer el proceso, pero sí que ayuda, evidentemente. Pero no ese perfil no es muy habitual tenerlo en una empresa. Yo por lo menos he estado en unas cuantas, como sabes, ya tengo la mía desde hace ya muchos años, pero he estado en otras y ese perfil no es muy común encontrar, igual que cualquier... en cualquier departamento o sea, de una empresa, es raro encontrar un perfil de una persona eficiente, ordenada, eficaz, educada. En fin, todo es... O sea, me estoy yendo... Parece que son cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Que una persona... yo busco... Uno de mis departamentos, como sabes, es la instalación eléctrica. Yo busco personas educadas, limpias, en un técnico eléctrico, porque me importa ese factor, porque cuando van a visitar a un cliente, a hacer una instalación en la casa de un cliente,
Pues hay clientes que les da igual, pero hay muchos que se fijan en cómo trabaja la gente, ¿no? En cómo hablan entre ellos. Y hay que dar una imagen. Hay que dar una imagen no solamente en el acabado técnico de tu empresa, sino también en cómo son tu gente que está trabajando, cómo son de educados, cómo son pues no sé, de ordenados, de limpios cuando van a trabajar. Y te hablo de un puesto de trabajo que en principio no tiene un requerimiento, ¿cómo diría yo?, estilista muy alto, ¿sabes? Que no es como estar en mostrador de cara al público, pero es la imagen de mi empresa en ese momento, en el momento de la instalación. Entonces, yo busco eso. ¿Qué pasa? Que encontrar un usuario que te ayude a la implantación de un ERP con ciertas capacidades, con las capacidades altas, ¿no? Para poder ejecutar eso, no es fácil. Sí que es verdad que te encuentras pues, bueno, con personas que te ayudan más, otras que te ayudan menos, otras que no te ayudan nada. Pero bueno, hay que lidiar. O sea, el líder es, o sea, para mí la definición de líder es la persona que es capaz de sacar lo mejor de cada uno de los que tiene en su equipo. No es la persona que manda y que ordena. Ese es el líder, ¿no? Y para eso, pues me tienes que tener experiencia, te tiene que gustar, y tú tienes que tener capacidad también para poderlo hacer, sobre todo también de gestionarte la paciencia propia frente a los demás, ¿no? Que hay veces que te la agotan, ¿no? Claro. Ahora, mencionabas cómo, en base, me imagino, a tu experiencia, a lo que has aprendido, por lo que te he escuchado, siento que has como desarrollado ya hasta una metodología, ¿no? Ese aprendizaje como que ya lo has plasmado en una guía de lo que hay por hacer, ¿no? Sí, más o menos lo tengo en mi cabeza, sí. Conceptualizado, perfecto, ¿no? Está perfecto. Sí. Ahora, y te lo puedo decir por pasos, en mi caso, ahora quiero, eso me gustaría saber, esos pasos, cómo tú lo planteas, un proceso de implementación. Yo me lo planteé. Pero un poco, esa experiencia no es solo por la reciente implementación que se ha hecho del ERP Odoo, sino que me imagino que para poder plasmar eso también estás tomando en cuenta tu aprendizaje con experiencias previas que hayas tenido, tanto usando ERPs en otras empresas como otros ERPs que hayas implementado o sistemas que hayas implementado. Coméntame un poco sobre eso. Sí, o sea, venía trabajando en mi empresa y en otras empresas con otros software que no eran ERPs, o por lo menos algunos sí que lo era, pero no eran ERPs tan potentes como Odoo en algunos casos, ¿no? Entonces me llega, o sea, detecto en mi empresa la necesidad de dar un paso más, ¿no? Hay muchos procesos duplicados en la empresa, lo típico, ¿no? Lo que te dicen en muchos sitios. Estás haciendo 2 veces el trabajo, 20.000 hojas de cálculo, y a mí eso también, a mí me pone muy nervioso hacer tareas duplicadas, tareas que pudiéndose hacer en poco tiempo me lleven mucho tiempo a mí o a mis trabajadores. Y yo siempre tengo la mente abierta y siempre alerta para detectar ese tipo de situaciones. Entonces, hay un momento, yo tengo mi empresa desde el año 2010, hay un momento en 2018 que yo decido, decido que tengo que cambiar, que tengo que mejorar y tengo que buscar ese punto de apalancamiento que me permita crecer más rápido y de alguna manera simplificar mis procesos y ganar tiempo a mis trabajadores, y eso a mí me genera, o sea, son más productivos y los tengo disponibles para hacer cosas más productivas. Hay que intentar incrementar la productividad de los trabajos, porque te van a permitir centrarte en aquellas cosas que te dan un valor añadido. O sea, trabajar con 3 hojas de cálculo para llegar a un resultado, si no tienes, o sea, si lo puedes hacer sin hojas de cálculo, con una aplicación, con 2 clics, pues eso es tiempo que te permite dedicar a cosas, a otras tareas que sean realmente productivas. Entonces yo detecto que necesito un software, y en 2018, estamos en 2023, en 2018 me decido a hacer la búsqueda, ¿no? Y este es el primer paso de esa lista que te estoy comentando. Perfecto. ¿Qué software me pongo en mi empresa? O sea, esa es la pregunta primera que uno se tiene que hacer después de haber
de decidir que lo quiere hacer, que ya es un paso, ¿eh? Es el paso cero. El paso cero es primero decidir, o sea, se identifica una necesidad, ¿no? De que me conviene o hay una oportunidad de mejora si implemento alguna aplicación. Y luego pasas a la búsqueda. Perfecto, sí. Estoy apuntando los pasos, sí. Y ahí empieza la fiesta, porque hay 20.000 programas distintos, unos que se adaptan unos que parece que se adaptan bien a tu actividad, pero que cuando empiezas a indagar no cojea de algún o carece de alguna funcionalidad que tú necesitas. Empiezas a mirar diferentes programas yo soy español, ¿no? En España hay muchísimos, y pues a nivel mundial hay muchos más. En fin, bien, entonces se hace una primera selección. Y a ver, ¿cómo se hace esa primera selección? No hay unos mandamientos que te digan, pues mira, si haces esto, si contestas esta pregunta, esta y esta, este es tu programa. No, yo no lo veo así, te hablo de mi experiencia, ¿eh? Tienes que dedicarle muchísimas horas en buscar documentación. Ahora lo tenemos muy fácil porque en Internet hay muchísima información. Tienes que saber, primero, tener muy claro lo que quieres, eso es fundamental. Tener claro los procesos fundamentales de tu gestión en tu empresa. Tienes que saber bien lo que necesitas. Y después de saber bien lo que necesitas, identificar de todas esas cosas que necesitas, las que sí o sí tienen que ser como... O sea, tienen que llegar al control que tú consideras que tiene que llegar. Pero claro, uno puede decir, yo quiero una aplicación que pueda comprar y vender. Y casi todas pueden hacerlo, pero de repente en la parte de comprar tú pues necesitas funcionalidades muy específicas, ¿no? Que te permita procesos de licitación. Vamos, puedes tener... Entonces me imagino que a eso te refieres. Una cosa es saber qué necesito a grandes rasgos, pero en ciertos aspectos críticos de tu negocio necesitas asegurarte de que cubra ese proceso, pero de la manera en que lo necesitas, ¿no? Así es. Bien, y después se hace como un top 10, que intentas después ser un top 5, o sea, más de 5 aplicaciones, elegir entre más, o sea, tomar ya, para tomar la decisión de qué ERP quieres, con el cual te quieres aventurar, pues más de 5, y 5 ya lo veo mucho, ¿no? Tienes que decidir, tienes que ir reduciendo, ¿cómo? Pues viendo información en Internet, entrando en las páginas web de las aplicaciones, contactando con los partners o con algunas empresas que directamente lo programan, intentar coger una información inicial, no demasiado detallada, porque si no te puedes tirar demasiado tiempo decidiendo, pero tienes que llegar a un top 5 aplicaciones que digas, estas 5 más o menos me valen. Y ahí tomar, una vez que ya, o sea, ahí ya entras un poco también en tema precios. Hay veces que no te los transmiten muy transparentemente, otras veces sí lo tienes claro, más o menos. Es difícil, ¿eh? Es difícil comparar. Es como cuando intentas comparar, yo me dedico a la iluminación también, como sabes, pues una bombilla de una marca con otra bombilla de otra marca, ¿no? Una tiene una apertura de luz, otra tiene otra apertura de luz, una tiene unos lúmenes, otra tiene otros lúmenes. En fin, es difícil comparar cosas de marcas diferentes. A mí, por lo menos, no me resultaba fácil. Y si yo más o menos sabía en qué me tenía que fijar un poco de mi experiencia anterior, de haber implantado algún ERP pequeñito y alguna aplicación informática en alguna empresa, no me quiero imaginar el que no tenga esa información. Pero bueno, yo estuve meses y meses para tomar la decisión. Es cierto que hubo ahí periodos de tiempo en los que lo dejaba enfriar, ¿vale? Porque llega un momento que te satura de información. Claro. Te hablo de mi experiencia, ¿eh? Te satura la información, entonces para mí es una decisión estratégica para la supervivencia de la empresa, elegir el ERP correcto. Para mí es una decisión muy importante, ¿no? Entonces, cuando ya más o menos me inclinaba por alguna opción, lo dejaba pasar unos días, unas semanas para enfriar, digamos, la información que tenía
Y si después de un tiempo pasado volví a retomar toda la información que tenía y seguía pensando que la opción que había elegido, por ejemplo, un mes antes, era la correcta, entonces me cogía esa opción. No sé si me explico. Sí. Y en ese momento veía que no me convencía, entonces volví a analizar otra vez todo de nuevo. De Esto, acuerdo. O sea, en lugar de yo sé que tomar la soy... decisión en caliente, ¿no? Porque a veces uno Sí, puede estar, recién ve la información, recién ve quizás los te videos, cuadra. las demostraciones, recién tienes el speech de venta ahí, y entonces como que uno se emociona y a veces por esa... No, es que también, incluso cuando sean decisiones a veces empresariales y corporativas, uno puede a veces, uno es humano igual y puede verse inclinado por ese deseo a veces de comprar, ¿no? De algo nuevo Sí, y sí, está bonito, lo compro. Pero tú dices, sí, con prudencia, no. Mejor me sí. enfrío, dejo un poco que pase unos días, semanas, meses, creo, indicas, y vuelvo a revisarlo en un tiempo, ¿no? Para ver si probablemente si mis necesidades no cambiaron, si no ha salido, qué sé yo. Ya, me parece razonable. Yo tengo una política similar para cualquier compra, te diré. Personal. Yo te iba a poner el ejemplo de compra de un coche, que es lo mismo, ¿eh? Te iba Eso. a poner ese ejemplo, Ujú. yo lo aplico a A todo, ver, ¿eh? a ver. Pero la compra de un coche, la compra de un coche es muy parecido. Separar lo emocional, la compra de un coche tiene también mucha parte de compra emocional, ¿no? Estamos hablando de si no tienes la urgencia de que se te ha roto el tuyo, no te puedes mover y no tienes coche, ahí te vas a lo que sea, ¿no? Me refiero a una compra meditada y tal, ¿no? Es muy difícil separar la parte emocional de la parte racional. Y hay veces que la parte emocional te tapa un poco o si te dejas llevar, te puede llevar a tomar decisiones no la más óptima posible. Y los que estamos obsesionados hasta cierto punto, ¿no? Los que queremos tomar la mejor decisión posible de cada cosa, pues cuando son inversiones de cierto nivel, como la compra de un coche, pues es para muchos años, ¿no? Y es un desembolso financiero grande, pues hay que tomar las cosas con tranquilidad. Y cuando ya parece que estás decidido por algo, entonces decir, no, ahora no voy a elegir esto, eso es muy difícil. Eso es como cuando tienes hambre y empiezas a comer y dices, no, voy a parar de comer, a ver si lo que me estoy comiendo está bien, ¿no? Me conviene. ¿Sabes? Estás tomando una tarta y dices, no, me voy a parar, ¿no? No es fácil, Claro. no es fácil. Pero ayuda mucho, o sea, es tener mucha disciplina, pero eso te puede evitar tomar decisiones erróneas. Y aún así, hay veces que las tomas, ¿no? Sí. Pero bueno, por lo menos no te quedará la duda o el resquemor de decir, bueno, es que lo tomé en caliente y me equivoqué. Bueno, pues lo puedes tomar en frío y te puedes equivocar. Y lo puedes tomar en caliente y puedes acertar. Pero Claro. es una cuestión de probabilidad, vamos a minimizar las probabilidades de equivocarme, ¿no? Y yo creo que de esa manera, con esa Claro. forma, puedes minimizar esa probabilidad de equivocarte. Dime, y cuando trataste de determinar ese top 5 o top 3 de compañías, de alternativas de software, ¿estaba Odoo entre una de tus top 3 o no? Sí, Inicialmente, y ¿sí? entramos en materia, sí.